el daño que provoca estos incendios. Es algo que obviamente tenemos, de acá miramos y nos llama la atención y nos preocupa, principalmente el daño a la fauna que ocasiona y la recuperación posterior, obviamente, de todo el lugar. Por eso vamos a hablar con Luis Martínez, que es ambientalista en Corrientes, lo tenemos en línea. Luis, ¿cómo estás? Te saludan Lodi y Ángel Marcelo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer hablar con usted. Igualmente, Buen contanos, día, buen día. hay muchos focos, incendios en los últimos días. Te pregunto por ahora, en esta semana, la anterior, por lo que fue la ola de calor, y también si fue un verano complicado. Bueno, sí, la verdad que depende de el día y las condiciones en las que se encuentre el clima. Recordemos que estamos apaleando contra condiciones climáticas sumamente extremas que obviamente surgen estos focos de incendio con elevadas temperaturas. La provincia y la región también está pasando por un periodo de sequía sumamente crónico y que esto obviamente da propicio para cualquier tipo de propagación de incendios. Y a esto debemos sumar la sequía que hay, pero también la concentración de combustión que hay sobre la vegetación. Ujú. Y a raíz de esto van surgiendo los distintos focos de incendio, que la mayoría, obviamente hablando con los distintos brigadistas y bomberos, la mayoría de estos focos son imprudencia y otros que son intencionales, que obviamente hay investigaciones. Ayer, por ejemplo, en la zona de Itatí se detuvieron a 3 individuos, obviamente por provocar un incendio, y así pasa como en otros escenarios que también obviamente hay investigaciones de por medios, porque la mayoría de los incendios que ocurren dentro de la provincia, por ejemplo, se dan en zonas de montes, donde por ahí es muy difícil el acceso, y que también llama mucho la atención de que cómo surgen estos focos de incendio, más allá teniendo en cuenta obviamente esta gran variabilidad climática que hay y las condiciones climáticas que atraviesa la provincia. Luis, ¿se tiene datos de cuál es la extensión actual, digo, de los incendios en la provincia? Todavía no hay un número, obviamente, oficial, que obviamente el gobierno o los distintos organismos hayan emitido. Seguramente se está haciendo un relevamiento sobre las zonas afectadas, pero obviamente las zonas donde mayor incendio se produce son en zonas de pastizales. Ujú, sí, en el caso de Corrientes, zona de zona protegida, zona de reserva, es la más afectada, entonces. Hay una de las reservas que en los últimos días ha sido perjudicada, obviamente por una negligencia que sucedió dentro del Parque Provincial San Cayetano, donde Ujú. la superficie se quemó aproximadamente 200 hectáreas, y que obviamente queda solo un 30% del parque que obviamente se está resguardando, y que obviamente justamente ayer surgió un nuevo foco en cercanías al parque, pero por suerte los bomberos y los guardaparques pudieron contenerlo, si bien está bajo vigilancia, hay vigilancia de ceniza, obviamente para, en el caso de que vuelva a haber rebrote. Lo mismo pasa con la mayoría de los focos de incendio dentro de la provincia. Mucho con la intensidad que hay estos incendios, vuelven a reactivarse, más sumado a la intensidad de las elevadas temperaturas, vuelven a resurgir estos focos de incendio. Lo mismo obviamente está el incendio forestal que está en zona de Ituzaingó, muy cerca de Posada, que obviamente está bajo vigilancia, porque obviamente vuelven a resurgir los focos de incendio. Claro, Luis, la última vez que hablábamos, y recién lo decías vos, ¿no? La imprudencia, a veces la cuestión de algunos individuos que fueron detenidos incluso por la intención de provocar incendios. ¿El gobierno de la provincia de Corrientes ha adoptado alguna medida judicial, ha endurecido el castigo para aquellos que infrinjan la ley o que provoquen estos incendios?
Si bien el gobierno se ha pronunciado de manera contundente, obviamente en cuanto a ver sanciones, todavía no se habla de qué tipo de sanciones obviamente se le adjudicará a estos individuos por obviamente prender fuego, ¿no? Nosotros obviamente también recordemos que ya no es la primera vez que tenemos estos tipos de escenarios de gente que han sido detenidos y no hemos tenido información concreta de cuáles fueron las sanciones. Obviamente que nosotros pedimos obviamente que la sanción sea contundente y que sean sanciones ejemplares para que estos escenarios no sigan ocurriendo, porque tenemos un par de días más todavía con escenarios sumamente críticos y con muy pocas probabilidades de precipitaciones, que obviamente encrudece más la situación que estamos atravesando en la provincia. Sobre todo esto es un daño no solo ambiental, sino también es un daño para el sector ganadero, un daño para la vida silvestre, que obviamente se ven desplazados de sus ambientes naturales. Más allá de que los incendios hoy los están arrinconando, debemos sumar de que hay una sequía y la mayoría de los arroyos, lagunas y esteros están completamente secos y algunos con muy poco caudal. Uh-huh. Bueno, y justamente hablando acerca de este impacto en el ecosistema, todo lo que vos hablabas, siendo ambientalista, bueno, ¿qué acciones se están tomando ahora, digo yo, para proteger a las especies que están en peligro de extinción durante esta temporada de incendios que se vienen repitiendo en la provincia? Bueno, la verdad que nosotros estamos trabajando de manera en conjunta, obviamente yo de mi parte como ambientalista y seguramente como distintos otros organismos, estamos trabajando de manera en conjunta, siempre con una comunicación muy fluida con los brigadistas y bomberos, gentes de la zona, lugares donde ocurren los incendios. Estamos de manera constante comunicándonos en el caso de la presencia de animales silvestres, poder dar un abordaje de manera inmediata, rápida, eficaz y que obviamente no comprometa y no altere al animal silvestre que pueda llegar a aparecer en una zona. Lo mismo pasa con animales silvestres heridos. La idea es tratar de abordarlo lo más rápido posible para que el ejemplar pueda tener una atención inmediata, así también como obviamente la presencia de animales silvestres en zonas urbanas. Siempre pedimos a la población tratar de llamar a los bomberos o a la policía de la provincia para que obviamente puedan hacer el procedimiento de resguardar al ejemplar hasta que llegue un equipo de bomberos y pueda hacer el procedimiento de rescatar al ejemplar. Hace solo unos días, por ejemplo, en medio de un incendio se rescató a 2 ejemplares de gato montés, que uno fue llevado al Centro de Conservación Aguará. Estamos en busca del segundo ejemplar que, según los bomberos, tenía graves heridas, que obviamente a nosotros nos llama mucho la atención de que un individuo se lo haya llevado y nosotros no sepamos dónde está ese ejemplar. Obviamente apelamos a que esa persona que tenga este animal silvestre, que es un pequeño ejemplar de gato montés, pueda llevarlo o acercarlo cuanto antes a alguna entidad para que obviamente pueda darle la atención adecuada y no se quede para mascotizarlo. Exacto, también eso. Yo pensaba hoy, hacía un poco de historia, no historia, sino de algunos años atrás, cuando ese incendio llamaba todo el país, estaba centrado en Corrientes, y pensar que no se recuperaron de ese todavía y siguen con incendios. ¿Cuánto tiempo lleva una recuperación de un suelo como fue, por ejemplo, los esteros? ¿Se recuperó del todo? Todavía no. La mayoría de los ambientes naturales, sobre todo estos ambientes que tienen de manera constante o recurrente incendios, por ejemplo, hay que ver muchísimo, a tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo, para la restauración hay que ver la intensidad con la que pasó el fuego, ver las condiciones climáticas de precipitaciones, qué cantidad y volúmenes de precipitaciones hay en la zona, porque muchas veces esto se tiene que tener en cuenta para saber si va a haber un ambiente de recuperación favorable, pero obviamente que cuando surgen muchísimas veces estos incendios, si bien lo que se puede llegar a restaurar o a recuperar fácilmente es una pastura, pero un árbol que tardó 50 o tiene 100 años, sí, es muy difícil volver a recuperarlo, y es muy difícil obviamente que se vuelva a ser un ambiente natural como era antes, porque es un ambiente que ha sido intervenido, perjudicado, y en esto también juega un rol importante los animales silvestres.
muchos animales silvestres se ven obligados a desplazarse de esos ambientes naturales y que luego hay que intentar de que estos animales vuelvan a su ambiente naturales para que obviamente haya una restauración segura. Que nosotros, como vos bien lo dijiste, venimos ya de incendios anteriores donde no nos hemos recuperado, la mayoría de los esteros o lagunas, por ejemplo, no han recuperado su caudal de agua, más allá de que obviamente hemos tenido inundación en la provincia en los años anteriores y ni eso fue suficiente para recuperar. Bueno, Luis, la última que te hago, ¿no? Y tiene que ver con estos incendios recurrentes, ¿no? ¿Qué medidas preventivas se están tomando para evitar justamente la propagación de los incendios desde la provincia de Corrientes? Bueno, las medidas más urgentes que obviamente se está tomando es obviamente, primero más que nada, el llamado a conciencia, ¿no? Apelamos a la ciudadanía a no prender fuego, obviamente endureciendo, ¿no?, las sanciones, obviamente no emitiendo los permisos a aquellos propietarios de campo para que hagan la quema y para su renovación de pastura, que algo es muy imposible para las condiciones en las que estamos, y obviamente pidiendo la colaboración de la población de no prender fuego, ningún tipo de fuego, ni basura, ni lo que sea, obviamente hacer denuncias en caso de que veamos focos de incendio para que así se pueda dar un abordaje de manera rápida en esta zona de focos de incendio. Bien, Luis, muchísimas gracias y esperemos llamarte por otros temas y no por los incendios y la destrucción de nuestro ambiente. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a usted y quedo a plena disposición. Igualmente. Que tenga buen día. Bueno, los incendios en Corrientes es algo que nos tiene preocupados porque la vecina provincia constantemente tiene focos de incendio. Yo repasaba algunos de las últimas horas del día de ayer y en realidad todo provocado por el hombre, obviamente.